Seguimos con más en Conexión B, análisis, entrevista. Muchas gracias por sus comentarios, por sus puntos de vista. Le mandamos un fuerte abrazo a nuestro buen amigo y colaborador del programa, el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta. Nos manda a saludar a todos, nos viene escuchando y nos dice que le parece un punto interesante el hablar sobre la Bruno Pagliai, la ciudad industrial. Dice, las calles están destrozadas, de hecho, de ahí vengo. Pues sí, ingeniero, realmente es una pena cómo están las condiciones viales, sobre todo, de esta ciudad industrial, de este punto importantísimo por donde está en el mero cordón del desarrollo, y más ahora que viene la cervecera, adelantito está Tenaris Tamsa, y es realmente infame, las condiciones son infames, las condiciones en cómo está en las calles en esta ciudad industrial, en Bruno Pagliai. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, que nos manda su comentario, su punto, y ya vamos a estar con él platicando el próximo viernes. Vamos a cerrar el programa con nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección Alguien como tú, que el día de hoy nos va a hablar sobre un aniversario más del voto de la mujer. Mi querida Gladys, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, adelante. Hola Jorge Luis, buenas tardes y buenas tardes a todos y a todas los que nos escuchan en esta tarde de octubre. Pues sí, el día de hoy se conmemora el 69 aniversario de que se le otorgó el voto a la mujer y el poder ser elegida en las elecciones. Esto como algo inédito a raíz de la convocatoria y de la aceptación que en aquel entonces el presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, mandó la iniciativa al Congreso de la Unión y bueno, pues fue publicada en el Diario Oficial de la Federación precisamente un 17 de octubre. Todo esto, bueno, pues es debido a la gran lucha feminista y a todo ese movimiento político que se dio en aquellos años por el voto de la mujer y para que fuera aceptada y reconocida la ciudadanía de las mujeres en la vida pública. Esto a 69 años de haber sucedido, pues bueno, sí, la mujer ha avanzado mucho en cuanto al reconocimiento de sus derechos. Tan es así que tenemos el ejemplo claro que en el año 2018, en las elecciones que se llevaron a cabo en nuestro país a nivel federal y en algunos estados, pues bueno, alcanzamos la paridad de representación en el Congreso de la Unión y en algunos congresos locales. Posteriormente, en el año 2019, pues fue publicada una reforma en el sentido de la reforma de la paridad entre los géneros, en donde hoy por hoy la participación de la mujer debe de ser representada en un 50%, tanto en la administración pública federal como de los estados, en todos los órganos autónomos, en los poderes judiciales, en los poderes legislativos, y esto es un gran avance, Jorge Luis. Que sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, son 69 años ya, don Adolfo Ruiz Cortines en su momento fue el gran autor de esta iniciativa para que las mujeres pudieran votar, pero me quiero regresar un poco a esta parte histórica, porque estamos hablando pleno siglo, a mitad del siglo XX, el siglo pasado, y es muy poco tiempo para ver que posterior, o más bien anterior a esto, 70 años más, las mujeres no podían votar. Es decir, ¿en qué momento estaban viviendo las mujeres a principios de este siglo XX, los 20, en los 30? Es realmente increíble que pueda existir esto todavía. Y digo, estamos hablando de México, porque si nos vamos a otros países, otras latitudes, talibanes y otras religiones, bueno, pues sabemos que las condiciones son todavía infrahumanas incluso para las mujeres. Pero bueno, hablando específicamente de México, con las libertades que ya tenemos y con lo que se viene dando, las garantías que ya hay para todos los ciudadanos, pues es un gran logro que también desde esta época ya se haya podido dar este cambio, Gladys.
Efectivamente, Jorge Luis, este es un gran logro inimaginable para nuestras abuelas, algunas de nuestras madres, porque bueno, finalmente aquí seguramente nos están escuchando personas muy jóvenes que sus madres ya nacieron con ese derecho del voto y con esa libertad electoral. Sin embargo, pues sí, efectivamente, esto es increíble que haya sucedido pues a mediados del siglo XIX, pero gracias a todas aquellas mujeres valientes que no les importó pues los estereotipos de género y lo que estaba sucediendo en aquel momento en nuestro país, pues se enfrentaron a la situación política y pues a esta sociedad que estaba pues regida y que sigue aún, porque lo debemos de aceptar, pues manipulada por la mayoría de los hombres, aunque ya las mujeres estamos interviniendo de manera muy exitosa. Aún así, consideramos que la agenda política de las mujeres deja todavía mucho que desear. Nosotras las mujeres no queremos vivir en la celebración, si bien hoy es un día de celebración, porque así se debe de decir, porque tenemos ya un derecho muy importante, un derecho electoral muy importante como ciudadanas en nuestro país, no podemos vivir en la celebración. Hay muchísimas situaciones que aún están pendientes en materia de políticas públicas, de educación, de inclusión en las tecnologías, del trabajo, en materia del trabajo, en materia de salud, y que todo esto debe de aún todavía combatirse, todas esas violaciones a los derechos humanos de los grupos vulnerados. Yo creo que desde nuestras trincheras sí debemos de celebrar este día, pero no debemos de quedarnos con esa idea de que ya se logró todo. Aún nos faltan muchísimos rubros que cubrir para nosotras, para nuestras hijas, para nuestras nietas y para todas las mujeres mexicanas que aún están por vivir y por nacer en nuestro país, en México. Jorge Luis. Gladys, creo que un punto importantísimo que se debe de seguir en pie de lucha, y no únicamente ustedes las mujeres, por supuesto, pero la sociedad en general, es la violencia de género. Creo que sigue siendo un tema que está muy álgido en el país, con su desenlace fatal, que es el feminicidio. Precisamente abrimos el programa el día de hoy con el análisis de Ricardo Ochoa. El número de feminicidios en el estado de Veracruz a nivel nacional es realmente una problemática social que ya se está volviendo una problemática de seguridad pública, y sobre todo creo que ese es un punto muy importante que hay que hacerle ver a la autoridad, que ya es un problema de seguridad pública, no únicamente una problemática de cifras o de únicamente un sector de la población. Es un problema ya de seguridad pública que se está llegando al desenlace fatal de la violencia de género, que es el feminicidio, y las autoridades no lo están queriendo ver de esta manera, Gladys. Efectivamente, Jorge Luis, y a esto yo diría que le sumaría que no solamente es un asunto de seguridad pública, sino un asunto de salud. Y por otro lado, es un asunto muy importante de presupuesto. En Veracruz tenemos 2 alertas de violencia de género que se deben de implementar con presupuesto. Y si los organismos que son los dedicados a implementar estas alertas de violencia de género no tienen el presupuesto suficiente para combatir la violencia de género en nuestro estado, que definitivamente llevamos ya varios años, más de 3 años, en el segundo o tercer lugar honroso a nivel nacional de comisión de feminicidios, pues yo creo que esto es algo que no se va a poder hacer nada. Yo creo que las autoridades y aquellas personas que son las encargadas de dirigir el presupuesto a los rubros importantes y a los problemas importantes de sanear en nuestra población deben de tomar en cuenta esta situación importante que estamos viviendo las mujeres, las niñas, los niños y los grupos vulnerados dentro de la sociedad. Sin presupuesto no se puede hacer nada. Ahorita es un momento en donde se debe de hacer un llamado a las legisladoras y los legisladores, porque es el momento de la aprobación para nuestro presupuesto de egresos del próximo año, para que le den suficiente dinero a todas estas instituciones que están dedicadas para el combate de la violencia en contra de las niñas, niños
y mujeres y grupos vulnerados dentro de nuestro país, no solamente en el Estado, sino a nivel nacional. Yo creo que esto se ha dejado a un lado por parte de las autoridades, ha quedado, como yo siempre he sostenido, en un discurso político, electorero, en donde lo manifiestan durante las campañas políticas todos aquellos que aspiran a un cargo de elección popular, pero que a la hora de que llegan y se sientan en el escaño, pues finalmente no hacen nada, lo dejan de un lado y nosotras pues nos quedamos simplemente viendo pasar como todos los días hay mujeres muertas y que no son atendidas estas situaciones para evitar de que se lleven a cabo los feminicidios, Jorge Luis. Creo que sería momento, Gladys, si me lo permites, tú que eres una activista, que tienes, pues también en este caso, los micrófonos, que tienes esta capacidad de comunicación, empezar a mover a los distintos colectivos y colectivas para que ejerzan esta presión a los y las legisladoras para que hagan lo conducente en ese sentido, porque si no, lamentablemente, pues nos vamos a quedar con el puro dicho, ¿no? O con la pura intención, y como bien lo indicas, siempre es un tema politiquero, y cuando ya llegan y cuando ya tienen el voto popular, se olvidan de los puntos torales, neurálgicos, y aparte aquí que estamos hablando de vida o muerte con relación a los feminicidios, y que ustedes están en este caso en la indefensión. Efectivamente, Jorge Luis, y tristemente se debe de aceptar que no solamente son hombres los que no hacen caso a este tipo de llamamientos que hacemos las mujeres desde nuestras trincheras, sino que también muchas mujeres tampoco nos hacen caso, están en los lugares de decisión, de tomas de decisiones, y poco es lo que hacen en pro de los derechos de las mujeres. El día de hoy se están llevando a cabo foros a lo largo y ancho de la República Mexicana en donde se está hablando de los derechos políticos de las mujeres, pero también se están mencionando todos aquellos derechos humanos que nos violentan diariamente, y se está haciendo un llamamiento para que los órganos de gobierno nos escuchen. Yo creo que esto es algo que debemos de hacer desde nuestras trincheras. Es muy importante, ninguna trinchera, y esto quiero ser muy enfática, ninguna trinchera es pequeña. Por más pequeño que sintamos que un tuit pueda ser, debemos de manifestarlo dentro de nuestras redes sociales, de lo que nosotros tengamos el alcance. ¿Para qué? Para hacer un llamamiento a la protección de nuestros derechos humanos. Yo creo que ya estamos pues en la segunda, estamos en los años 20 del siglo XXI, y no es posible que sigamos haciendo llamamiento para que se nos deje de violentar, porque no solamente nos matan, porque a las mujeres nos matan, sino y por el hecho únicamente de ser mujeres, por el odio que tienen a la persona por ser mujer, sino que también somos violentadas en los centros de trabajo, somos violentadas en nuestra convivencia social, y también, repito, por muchas mujeres. Debemos de hacer conciencia para que las mujeres entre nosotras hagamos un gran equipo y salgamos a la lucha mediática, a la lucha de las redes sociales para defendernos y para que nos escuchen. Yo creo que, como bien lo digo en mi columna del día de hoy, las cosas hay que reiterarlas porque si no se olvidan, y si no lo hacemos diariamente, pues se olvida por aquellas personas que tienen el poder de decisión, Jorge Luis. Y además debemos de solicitar y pedir a todos estos hombres que son nuestros aliados en esta lucha feminista, como tú lo eres, que pues lo reiteremos diariamente, porque no es un tema acabado, sino al contrario, nos falta mucho por lograr, Jorge Luis. Que seguir en pie de lucha, por supuesto, Gladys. Pues como siempre, muchísimas gracias. A leerte en nuestro portal nbnoticias.mx, excelente tu artículo, por supuesto, en tu columna, y sobre todo, pues muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en tu espacio, alguien como tú. Muchísimas gracias, Gladys. Muchísimas gracias por la participación, Jorge Luis, y sí los invito para que me sigan en el portal de NB Noticias con mi columna semanal. Un saludo a todos y exitosa semana. Gracias. Igualmente, muchas gracias a nuestra buena amiga Gladys Pérez Maldonado en nuestra sección Alguien como tú.